dentro de esta Alianza del Pacífico va a tener un crecimiento mucho más alto del que se espera en la región, o al menos eso es lo que proyectan para este 2014 y el próximo 2015. Y eso se debe principalmente a lo siguiente. Está claro que el tema es minería, el tema es petróleo, el tema es todo lo de estos recursos, pero también la explotación de otras materias primas que no estaban a la vista, como el carbón, y también una inversión fuerte en infraestructura que está haciendo el gobierno, más allá de todo lo que suceda con la contratación y los NUL y todo esto, es una inversión que se hace directamente. Sin embargo, los retos siguen siendo dos principalmente. El primero es que las manufacturas todavía no representan un porcentaje muy alto o no es tan protagónico dentro de lo que representan las exportaciones del país. Son aproximadamente el 23% y el resto, con algunas cosas muy pequeñitas, son petróleo. Y el otro es la desigualdad, toda la brecha de pobreza que existe en el país. Cuando uno ve el indicador, si bien ha disminuido desde 2005 a 2013 de un 45 a un 32%, todavía esa brecha de desigualdad es muy alta. En ese sentido, entonces, ¿a qué debemos prestarle atención? Y aquí, como buenos curadores de contenido que a veces somos, de llevar las recomendaciones después de hacer un gran análisis, traemos 3 puntos especiales en los que consideramos es muy importante fijar nuestra atención en los próximos meses y años. El primero de ellos es lo que sucede en las regiones, lo que sucede en el país al interior de las regiones. El otro es lo que empieza a suceder ya y viene sucediendo desde hace algunos años con las edades. Y el otro es la conectividad. Entonces vamos a poner 3 ejemplos para cada uno de ellos y vamos a poner casos. Más allá de las opiniones que especialmente el primer caso pueda generar, queremos quedarnos con las cifras. Entonces, todas las opiniones políticas son respetables, pero pedimos, por favor, dejarlas al margen de la discusión porque queremos solamente ver cifras. Entonces veamos el tema de regiones. Y para hablar de regiones, pues hablemos del tema que fue recientemente el Trend Topic. Resultados de la segunda vuelta. Juan Manuel Santos, 7.816.986 votos. Oscar Iván Zuluaga, 6.905.001 votos. Chévere saber quién fue el uno, ¿no? Bien. 911.985 votos más para Juan Manuel Santos. O, pues también acudiendo a este lenguaje de Trend Topic, Juanpa y Zurriaga, ¿no? Entonces, ¿dónde estuvo la ventaja para Juan Manuel Santos? ¿Dónde estuvo la ventaja? Entonces aquí es donde empezamos a hacer un análisis por regiones. De nuevo una grafiquita que me tomo el tiempo para explicarla para que todos la entendamos muy bien. Esto es un mapita de dispersión, cada punto representa un dato que se enfrenta en cada uno de los 2 ejes. En el eje horizontal está lo que esa región, lo que ese grupo de departamentos, o en el caso de Amazonía junto a los consulados, lo que cada uno de estos punticos representó en el peso de votos de la primera vuelta. ¿Qué participación tuvo esa región en los votos de la primera vuelta? ¿Y qué participación tuvo esa misma región en los votos de la segunda vuelta? La línea imaginaria que hemos hecho allí con este triángulo rojo nos ayuda a identificar, como los ejes son iguales, cuál región ganó importancia en la segunda vuelta. Entonces claramente podemos observar que mientras la costa pesó poco más del 16% en la primera vuelta, alcanzó a pesar casi el 21% o un poquito más del 20% en la segunda vuelta. Entonces claramente esa región ganó importancia dentro de los pesos totales. Otra región que ganó levemente fue Pacífico. Pacífico incluye Chocó, Nariño y Cauca. Excluimos el Valle porque tiene una mayor concentración de población, entonces lo dejamos aparte. También gana un poco de importancia. ¿Alguien recuerda a qué regiones particularmente agradeció Juan Manuel Santos o prometió más recursos Juan Manuel Santos en su discurso? A la costa y al Pacífico, ¿no? Fíjense que fueron los que ganaron. ¿Y qué región perdió importancia? Bogotá y Antioquia. ¿Listo? Veamos los resultados. Veamos los resultados de primera y segunda vuelta. Para primera vuelta, claramente excluimos a los otros candidatos y dejamos solamente la participación en votos que lograron Juanpa y Zurriaga. En la segunda vuelta excluimos, además, candidatos ya no había, solamente eran ellos dos, excluimos también el voto en blanco.
Entonces fíjense que cuando uno ve la participación y traza esta línea en la mitad como si fuera el 50%, Juanpa solamente le ganó en 4 regiones porcentualmente a Zurriaga, a Oscar Iván Zuluaga. Claramente le ganó en la costa y su peso en la segunda vuelta fue mayor, del 63 al 67%. En Bogotá le ganó por primera vez, pasó del 45 al 55%. En el Valle mantuvo la ventaja y la amplió del 59 al 64%. Y en Pacífico la redujo, pero prácticamente la mantuvo, del 71 al 70%. Porcentualmente vemos entonces que le ganó en 4 regiones, y especialmente le ganó en Bogotá. Entonces, cuando uno veía las noticias y veía a los analistas, decían, claro, en Bogotá estuvo la diferencia. Juan Manuel Santos motivó mucho a Bogotá, y Bogotá fue lo que le ayudó en un impulso fuerte a esa presidencia. ¿Cuántos votos había de diferencia? Había 911.000 votos. O sea que si uno ve región a región, debe haber regiones donde hubo votos a favor de Santos y otras regiones donde hubo votos a favor de Oscar Iván Zuluaga, entre esos 911.000 votos. Veamos cómo fue esa diferencia región a región. Fíjense, en la costa, Juan Manuel Santos le sacó 1.034.000 votos de diferencia a Oscar Iván Zuluaga, mientras que en Bogotá fueron 261.000. ¿Bogotá le dio la ventaja? Sí, Bogotá le dio una ventaja, pero ¿cuál región le dio la ventaja más fuerte? La costa. Le dio casi 4 veces más votos de lo que le dio Bogotá en la diferencia. Y es más, Valle y Pacífico le dieron muchos más votos que Bogotá. Con esto lo que queremos demostrar es que la importancia de las regiones se revalida un montón cuando uno ve este tipo de análisis. Y sobre todo regiones que porcentualmente tienen un gran peso dentro de la población colombiana. Pero el curubito sigue estando en Bogotá. Dejemos ya el tema de las elecciones. Fíjense que fui muy cuidadoso y no dije política para no meterme en susceptibilidades. Dejemos el tema de elecciones y hablemos ya otra vez de economía, que está bastante interesante. Del nuevo mapa, con cifras de 2013. ¿Cuánto pesan esas regiones en la población colombiana? ¿Y cuánto pesan esas regiones en el PIB del país? El centro es, excluyendo Bogotá, es Cundinamarca, Tolima, Huila, Los Santanderes, Boyacá. ¿Listo? Eje cafetero creo que es sencillo: Risaralda, Quindío y Caldas. Amazonía, Putumayo. ¿Listo? Bien, vale, gracias. ¿Cuánto pesan en la población esas regiones y cuánto pesan dentro del PIB esas regiones? Y el tamaño de la esferita es la renta per cápita, o sea, un habitante de esa zona en promedio, ¿cuánto debería de tener de ingreso? ¿O cuánto se produce en la economía al año? ¿Listo? ¿Perdón? La Orinoquía. En la Orinoquía hay 2 departamentos que tienen la renta per cápita más alta del país: Casanare y Meta. Vayan a ver dónde están los proyectos de construcción importantes de los últimos años, en Yopal y en Villavicencio. Pero eso no le llega a la gente, o sea, No, es lo que debería suceder. Es lo que debería suceder, claro, es hipotético, ¿no? El PIB per cápita siempre es hipotético. Sí. Fíjense que no necesariamente bien repartida, por eso veamos que el reto era el tema de la desigualdad. ¿Listo? Pero fíjense que pese a que coste de esas regiones pueden hacer una diferencia en algo tan trascendental como las elecciones, todavía en la economía Bogotá es el centro. Entonces, el mensaje de esta parte que queremos dejar es que si bien Bogotá sigue siendo la región que uno debe ganar para poder garantizar ese crecimiento, es también la región más competida, entonces donde es más difícil lograrlo. Mientras que hay regiones que por el volumen podrían ser bastante interesantes. Entonces, el primer mensaje es que dentro de lo que va a suceder en los próximos años, el impulso a regiones es la clave. ¿Listo? Y creo que, ilustrando el ejemplo de la costa, creo que va a calar muy bien en Nestlé, porque es una región en la que siempre han tenido foco y han tenido retos importantes. ¿Listo? Hablemos ahora de las edades. Aquí recurrimos a las cifras del DANE y nos ponemos todavía más históricos. Yo supongo que muchos de nosotros habíamos nacido ya en 1985, pero también hay otros que no habían nacido en 1985. Bueno,
Solo un añito antes. ¿Listo? Fíjense lo que nos decía el DANE acerca de cómo se distribuía la población colombiana por grupos de edad. Por allá en 1985, casi la mitad de la población colombiana era personas entre los 0 y los 19 años. Casi la mitad del país era muy joven. Fíjense lo que sucede ahora en 2014. El 36% de esa población es entre 0 y 19 años. Y en 2020, dentro de 6 años, ya pasará al 34%. Y fíjense lo que pasa con las personas más adultas. Mientras que en el 85, un 13% de las personas del país superaban los 50 años, en el 2020 se espera que casi un 24% de la población, o sea, casi un cuarto de la población colombiana, supere los 50 años. O sea, si usted reúne 4 personas en un salón, una de ellas va a tener al menos 50 años. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. Entonces, es un país que empieza a vivir fenómenos que uno siempre oía, eran de países muy desarrollados del norte de Europa. Es que la población es viejita, es que casi no hay jóvenes. ¿Listo? Eso va a empezar a suceder con nosotros. Más allá de la gran discusión que esto representa, por ejemplo, para temas pensionales, la gente de Deloitte tiene un estudio bien interesante sobre esto, y es que en la medida en que uno viva más y el sistema pensional sea deficiente, uno tiene que garantizar que su cuerpo sea muy productivo para poder trabajar a una mayor edad, porque ya uno no puede confiar en pensionarse. El reto tan interesante que esto plantea no solamente en oportunidades de desarrollo de productos de consumo, también es un reto bien interesante en comunicación, en medios. Porque entonces uno empieza a preguntarse, bueno, a esta gente, ¿dónde la voy a contactar? A esta gente, ¿qué le va a interesar? ¿Qué alternativas de entretenimiento empiezan a tener cuando la población es mucho más adulta? ¿Será que es gente que va a seguir yendo a conciertos? Si yo hago un Stereo Picnic en el 2030, ¿estará lleno de personas de 45 años hacia arriba? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Entonces, sin adentrarnos todavía a eso, porque es un futuro que nos gustaría empezar a imaginarnos con ustedes, nosotros empezamos a hacer un análisis muy sencillo de cómo se distribuye el consumo de medios, de los principales medios, por edades. Y no tenemos referencias ya tan lejanas, pero tenemos unas referencias que ya empiezan a dar diferencias. Por ejemplo, el año 2010 es la línea azul y el año 2013 es la línea casi naranja. Y abajo, perdón. Al revés, perdón. El 2010 es la línea naranja y el 2013 es la línea azul. Y abajo está cómo se distribuye el consumo de ese medio por edades. Enfrentamos primero la televisión abierta y la televisión por cable. ¿Hay grandes diferencias? La verdad es que no. Son medios muy poblacionales. Independientemente de los años que vayan pasando, son medios que se van a comportar de manera similar. O sea, los va a consumir casi la misma distribución de gente. También hay que ser justos, y es que tenemos 2 años muy cercanos, 2010-2013. ¿Qué tal comparar este 2010 dentro de unos años contra el 2018, 2017? O si tenemos referencias más lejanas como el 2006, comparar el 2006 contra el 2013. Sin embargo, hay pequeñas diferencias que ya se empiezan a observar, y es este pequeño movimiento entre los 12 y 19 años, que es la edad desde la que parte la medición del DGI, que es la fuente de esta información. Ya se reduce un poco, ¿no? Del 2010 al 2013. ¿Listo? Veamos ahora unos medios donde hay cambios un poquito más sutiles. Estos, por ejemplo, Internet y prensa. La prensa empieza a generar esas brechas también en edades, y en Internet es donde son más notorias, donde empiezan a hacerse más evidentes. Y empieza a crecer ese consumo en brechas pequeñas, pero que se empiezan a hacer más amplias en las poblaciones más adultas. Entonces la implicación que esto tiene es que las audiencias, como el país se hace más viejo, ya no viene más gente joven a reemplazar la gente que se va haciendo más vieja, las audiencias empiezan a desplazarse. O sea que el reto es empezar a capturar ya a esos públicos que empiezan a hacerse digitales. Esa gente joven ahora, que nosotros en ocasiones descuidamos para contactar en medios digitales, empieza a desplazarse en edad. Y uno no puede confiarse en que el grupo objetivo de una marca va a ser 12 a 17 años todo el tiempo. Una pregunta muy sencilla que hemos hecho acá en la oficina es,
¿Cómo te imaginas a tu consumidor dentro de 25 años? Si la gente empieza a hablar, no, es más digital, va a ser todo digitalmente, puede hacer search desde unas gafas, desde sus ojos, en fin, un montón de cosas. Pero hay una respuesta que aparentemente es obvia, pero que uno omite. Va a ser 25 años más viejo. Es muy posible que eso sea lo que pase, que ese consumidor de hoy dentro de 25 años sea el mismo 25 años más viejo. Entonces el reto es empezar a capturar esas audiencias que van a irse desplazando gradualmente a estos medios digitales. ¿Listo? Y finalmente, para hablar de conectividad, hablemos también de unas cifras interesantes. En la parte de arriba hay una cifra que dice 3,3 y era la cantidad de conexiones a Internet que en el año 2010 había en el país, según el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación. Un 71% de esas conexiones eran fijas, o sea, a través de un cable, tener conexión a Internet en la casa, ya sea con un módem inalámbrico para que le diera Wi-Fi, en fin. Y el 29% eran móviles, o sea, conexión a partir de un teléfono móvil o un módem inalámbrico como los que vende UNE, ¿sí? Los famosos MiFi. Hoy son 9,1 millones de suscripciones que hay en Internet. Pero ¿Esto incluye, por ejemplo, los cafés Internet o solamente en hogares? Incluye las empresariales. Incluye las empresariales. Hoy son 9 millones de conexiones. 9 millones 60 mil, pues como uno aproxima, da 9,1, pero son 9 millones 60 mil. Lo interesante de esto es que las fijas se han mantenido, casi que no han tenido un crecimiento importante, pero son las móviles las que presentan el crecimiento más alto. ¿Han crecido? También han crecido, pero sí, perdón, no, hay que ser justo, sí han crecido también, muchas gracias. Pero las móviles son las que han acelerado el crecimiento y ya son hoy la mitad de esas 9 millones de conexiones. No más miren a su alrededor, ¿cuántos de ustedes tienen aún un teléfono de esos que uno llamaba flechita, que en términos técnicos se llama feature phone, que son los teléfonos que tienen teclado numérico y para sacar letras hay que oprimir varias veces el número para poder sacar la letra? ¿Alguno de ustedes todavía tiene un teléfono de esos para uso regular? Probablemente lo tenga en la casa guardado, pero lo usa regularmente. Allá hay uno. Allá hay un feature phone. Pero lo tiene junto a un iPhone. ¿Sí? Y eso es bien interesante. ¿Sí? Vamos a ser justos y digamos que acá hay personas que viven en una... si estamos acá es porque hay unas condiciones que nos lo permiten. Pero si uno va a otros segmentos de la población, muy seguramente va a encontrar también smartphones. Colombia es uno de los países de más acelerado crecimiento en smartphones, o sea que ya no es una cosa de privilegios. Y esta gran oleada de publicidad de los operadores Tigo, Claro y Movistar nos dicen todo el tiempo que los planes de conexión a Internet están al alcance de todos y que cada vez se hacen más baratos. Entonces la implicación para esto y que es algo también en lo que queremos montarnos con ustedes es que es el momento de anticiparse a ese momento de la vida en el que va a ser una obsesión estar conectado todo el tiempo. Eso va a ser bien interesante. Va a ser una obsesión. Para muchos de nosotros ya lo es. Con Paula hablábamos de las cosas que uno sale a veces, con las tres cosas fundamentales que uno se lleva cuando sale de la casa: el celular, la billetera y las llaves. ¿Por cuál de las tres se devuelve si se le queda? El celular. ¿Sí? Si vive solo, ya no se puede volver por las llaves. Hay una estadística bien interesante por ahí que dice que a una persona le puede tomar cerca de 24 horas darse cuenta que se le perdió la billetera. Darse cuenta que se le perdió el celular toma menos de una hora. Mucho más importante el celular que a veces la misma cédula. ¿Sí? Ya tiene uno más identidad con todo lo que carga en el celular. ¿Bien? Entonces, lo que queremos es empezar a introducirnos en esto. ¿Cuál es el espíritu de estos tiempos? ¿Han escuchado la expresión Zeitgeist? Zeitgeist es una expresión en alemán. Disculpen mi alemán, ¿no? Hablo castellano. Por eso no me entendieron. Entschuldigung, bitte.
Zeitgeist es una expresión en alemán que no tiene una traducción tan literal al castellano ni al inglés, y por eso se usa se usa en el mismo idioma en casi todos los idiomas, se usa la expresión en alemán. Es algo así como el espíritu de los tiempos. Para que le guste la filosofía, lea Hegel y va a encontrar un poco sobre eso, pero quiere decir como el espíritu de los tiempos. Entonces es como, ¿qué es lo que popularmente está moviendo la cultura? ¿Qué es lo que popularmente mueve la cultura? Y para eso entonces queremos resumir que ese espíritu de los tiempos nos está moviendo a eso. Un país que parece que tiene unas expectativas brillantes, pero que tiene que arreglar muchos problemas de igualdad. Un país que siempre ha tenido la mirada en Bogotá, pero que las regiones cada vez muestran que tienen mucha más importancia, y lo acaban de demostrar en las elecciones. Un país que siempre confiamos que era de gente muy joven, pero que cada vez nos está mostrando que en la medida en que las parejas aplazan la decisión de tener hijos, se está haciendo cada vez más viejo, ¿no? Y es un país que, como todos los países en el mundo, cada vez es más conectado. ¿Listo? Entonces vamos a ver ese espíritu de los tiempos, y con esto vamos a dejar esta parte y ya empezamos a ver ejemplos de cómo este espíritu de los tiempos se está aplicando. Bueno, ya después de tener problemas por primera vez con el video, ya nada puede mal ir sal. Entonces vamos a ver el video del espíritu de estos tiempos, para que empecemos a ver los casos. Entonces, para montarse en esa ola del espíritu de los tiempos, para saber cómo sortear ese zeitgeist, hay tres tendencias bien interesantes de las que nos podemos apropiar. La primera de ellas es la generosidad. La generosidad en este caso no va a consistir en simplemente regalar cosas. La generosidad consiste principalmente en compartir. Y es el espíritu que hay detrás de todo lo que hay en Internet a partir del desarrollo de la web 2.0 y 3.0. Que la web se construye entre la gente, que la web está hecha para compartir y para llevar a estos nuevos ambientes todas las conductas que son sociales, que tienen que ver con compartir, una forma de amplificar. Pero como todo esto se está amplificando, y muchas veces uno tenía la certeza por ahí de que uno tenía un voz a voz de sus marcas, estas plataformas permiten ahora medir esto, medir todo lo que está sucediendo, y no solamente medirlo de manera independiente, sino cada vez más medirlo de manera integrada. Ahorita con el segundo conferencista vamos a ver un poco de esto, pero es ver qué efectos empiezan a suceder entre algo que yo estoy viendo en el mundo real con lo que sucedió en este mundo virtual, cómo se pueden medir integradamente estas cosas. Pero para ganar allí
Uno no puede simplemente llegar y aparecer con cualquier cosa. La verdad es que uno tiene que aparecer con historias que logren capturar el momento. Es precisamente ese zeitgeist. Y para empezar con generosidad, vamos a ver un caso que fue reconocido por Twitter, fue publicado en el blog de Twitter y que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Vamos a ver de qué se trata ese caso. Después del gran éxito de los foros de Nueva York, Londres, Washington e Hungría, por primera vez en Latinoamérica, Nestlé y el Banco Interamericano de Desarrollo BID realizaron en Cartagena, Colombia, el quinto Foro Global de Creación de Valor Compartido 2013. Foro que se ha consolidado a través del tiempo en un centro de discusión de políticas para la creación de valor compartido en los ejes de nutrición, agua y desarrollo rural. Creating shared value is when a business tackles a social problem or a social need with a business model. That is, with the framework that they will make a profit. For example, low-income housing. Low-income housing is a great social need in many parts of the world. What if the business actually creates low-income housing very efficiently and very effectively? It can deliver that product, which is a very important social product, to do it and make a profit. That's what creating shared value is all about. It's about creating economic value while meeting societal needs at the same time. El quinto Foro Global de Creación de Valor Compartido involucró a más de 20 panelistas y 400 participantes en un debate constructivo. Entre las presentaciones se destacaron Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard, Peter Brabeck, presidente de la Junta de Nestlé S.A., Paul Fulker, CEO de Nestlé S.A., Luis Alberto Moreno, presidente del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y el gobierno colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. Discutieron cómo los gobiernos alrededor del mundo pueden trabajar en conjunto con la sociedad civil y el sector privado para garantizar el desarrollo sostenible a largo plazo. Creación de valor compartido significa involucrar a aquellos actores de la cadena de valor que hacen posible que tu negocio se vuelva sostenible en el largo plazo y que haya un interés para todos ellos de participar de manera eficiente. Dada la importancia de comunicar el mensaje y el impacto que este evento tiene, un equipo encargado de difundir contenidos en las redes sociales logró generar 5.573 conversaciones durante el evento, 67% de ellas en Twitter, donde tuvieron relevancia temas como el agua, el desarrollo rural y la nutrición. Desde Colombia logramos grandes discusiones apoyadas en las reflexiones y puntos de vista de expertos a nivel mundial, dejándonos como enseñanza que las compañías podemos actuar frente a los problemas sociales abordándolos desde un modelo de negocio que beneficie a ambos actores, empresa y sociedad. Tal como lo afirmó Michael Porter, muchos de los llamados problemas sociales y de desarrollo que tenemos son de hecho áreas donde la oportunidad de negocio está presente. Los retos a los que se enfrentan los empresarios son muy grandes. En Colombia llevamos 70 años creando valor compartido y seguiremos ampliando nuestros programas en esa relación gana-gana, empresa-sociedad. Y para hablar más poco de la generosidad y ver que esto tiene en realidad resultados muy prácticos y de negocio, los dejo con esta pregunta: ¿qué van a hacer el martes?